Buen día, vamos a hablar sobre la construcción de circuitos. Nosotros somos el grupo número 5 que está conformado por Javier Vargas, Joana Rodríguez, María Sánchez, Omar Muñoz y Andrea Bonilla. Contextualización. Con el uso de simuladores en las prácticas se puede obtener resultados más exactos y evidenciar las diferencias al compararlos con las fórmulas realizadas por teorías dadas en clases. Objetivos. Circuitos resistivos bajo la diferencia y diferentes configuraciones. Aplicar las reglas de Kirchhoff, que son el resultado de leyes de conservación de la energía y de la carga. Establecer los protocolos adecuados para las mediciones de variables eléctricas como corriente y voltaje. Obtener y analizar gráficas de diferencia de potencia en el capacitor en carga y descarga. Marco teórico. La ley de Ohm establece que la intensidad eléctrica que circula entre dos puntos de un circuito es directamente proporcional a la tensión eléctrica entre dichos puntos. Existe una constante de proporcionalidad entre dos magnitudes. Dicha constante de proporcionalidad es la conductancia eléctrica, que es inversa a la resistencia eléctrica, como vemos en la imagen. En tanto, ley de Kirchhoff son igualdades que se basan en la conservación de la energía y la carga en los circuitos eléctricos. Son varias veces en distintas aplicaciones de la ingeniería. Estas leyes son utilizadas para hallar corrientes y tensiones en cualquier punto de un circuito. Configuración experimental. Se realizaron las 3 prácticas en el simulador de construcción de circuitos, donde pudimos observar en los resultados y los comportamientos tanto de voltaje, la resistencia y la corriente, y por medio de los análisis tanto teóricos como tablas y gráficas, se pudo confirmar que cada ley se está cumpliendo. Resultados y análisis de las 3 prácticas. El circuito simple. Un circuito eléctrico simple consta de una fuente de voltaje, una resistencia o carga y una tierra física. Puede ser de 2 maneras básicas, aunque hay más, que son el paralelo y en serie. La serie es cuando los elementos están conectados unos con otros teniendo una sola dirección para la corriente. En la tabla que vemos, podemos identificar que la intensidad de corriente de un circuito aumenta cuando se aumenta el voltaje sin variar la resistencia, y la intensidad de corriente de un circuito disminuye cuando se aumenta la resistencia sin variar el voltaje. Práctica 2, ley de Kirchhoff. En esta construimos este circuito. En la tabla número 1 modificamos su voltaje desde menos 120 voltios a 120 voltios en pasos de 10 voltios para cada resistencia. Para cada resistencia no, sino para la resistencia número 4. Y como se puede observar, las corrientes del R4 comienzan con 2,05 amperios en menos 120 voltios y disminuye hasta 0,7 amperios a 120 voltios. Como se puede observar, van en intervalos de 5 en 5. Y en la tabla número 2 se hizo realmente lo mismo, pero lo único que se modificó fue adicionarle resistencia de 2 amperios a cada una de las baterías. Y la diferencia fue muy poca, ya que realmente fue de 0,04 de entre la tabla 1 y 2. Y pues realmente la curva en las gráficas no fue notoria. En la práctica 3, con ayuda del simulador, nos damos cuenta que al momento de cargar el capacitor, este genera un consumo de corriente. Esto es un pico alto que con el transcurrir del tiempo y al aproximarse a la carga total del capacitor, comienza a disminuir hasta cierto punto, en donde ya el multímetro no deja marcar, no marca, pero el capacitor continúa cargando. El flujo de corriente versus el tiempo que nos demuestra cada uno de los circuitos que ejecutamos. En este escenario estamos viendo corriente versus tiempo, la regresión exponencial también de la corriente, que es el mismo resultado que nos brindan o que se obtiene del laboratorio. Conclusiones. En la ley de Ohm se pudo observar que el voltaje es directamente proporcional a toda la parte del flujo de la corriente, y se pudo evidenciar que cuando la resistencia es mayor y los electrones se mueven de manera más lenta, mientras que cuando la resistencia es baja los electrones tienen un flujo mucho más rápido. En la ley de Kirchhoff se pudo concluir que la suma de las corrientes que entra es igual a la suma de las corrientes que sale, y en los circuitos se pudo observar que las corrientes, voltajes y potencias van cambiando con respecto al tiempo.